aquí, güey. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Catarsis. Este programa, este podcast que estamos hablando sobre los temas coyunturales actuales del Mundial de Qatar 2022. Y está conmigo, yo soy Héctor Mondragón, por cierto. Primero me presento. ¿Cómo estás, Dani? Dani aquí acompañándonos. Chido aquí gracias nuevamente por la oportunidad que me den de platicar con ustedes de eso que nos gusta, que es el fútbol. No, pues oportunidad la que tú nos das, pues si andas muy ocupado. Y analista estrella, Super Lauro, ¿cómo estás, Lauro? Bien, gracias. Eso de estrella no me lo creo yo tanto, pero aquí estamos intentando desmenuzar un poquito lo que vemos en las mañanas y sobre todo en las madrugadas, ¿no? Que es donde se han dado los resultados más inusuales. Sí, un poquito de modestia de nuestro querido Lauro, pero la verdad es que si hay un estudioso que yo he conocido aquí en este mundial, sobre todo, es nuestro querido Lauro. Pero bueno, sí, vamos a empezar con estas sorpresas, ¿no? Este mundial de sorpresas que nuevamente nos ha dejado los nervios de punta, número uno, por la selección mexicana que está a punto de nada de quedar fuera, pero está también a un punto de todo, ¿no? De poder clasificar a la siguiente fase. Sí depende de muchos resultados, hay combinaciones, etcétera, que ya se ha analizado mucho, pero que empecemos por hablar del rendimiento. ¿Cómo lo vieron? Lo vi bien, primer tiempo lo vi bien parado. Creo que México perdió desde que sacaron a Guardado, digan lo que digan, Guardado ya está grande, sí. Pero al minuto 40 que sale Guardado, la media se descompuso completamente. Creo que el partido era más para Edson Álvarez que para Eric Gutiérrez, para mí. Porque Edson, o sea, yo no digo que Eric sea malo, ni mucho menos. Edson es más de choque, tiene más cuerpo, tiene más ese forje también ya de, pues está alto el vato, o sea, tiene la facilidad de a lo mejor de parar un contención o un mismo volante, ¿no? Una barrida, una entrada, la misma carga. Creo que ahí fue donde perdió México, desde ahí perdió México ya. Ok, Lauro. Bueno, a mí me parece que si bien el parado estuvo, como comentaban, estuvo interesante la propuesta de origen o de principio, que era pues jugar un poco con el nervio de Argentina, de sacarlos del partido. Fue una primera mitad muy trabada, muy física, muy siempre intentando como sacar del partido a los jugadores que eran como las piezas claves, ¿no? Secando a Messi, sacando de quicio a Di María. Pero a mí me parece que con todo y todo se intentó jugar a algo que los jugadores de México no pueden o no tienen el hábito en su estilo de juego, ¿no? Que es un duelo sumamente físico. Es decir, más allá de que Guardado, por la edad que tiene, se lesionó y salió de cambio, lo que tú quieras, la gran mayoría de los jugadores que tiene la selección no son jugadores que estén habituados a ese tipo de juego rocoso, de físico, por un montón de detalles, ¿no? Tanto no están trabajados físicamente para eso, es un estilo que no se suele implementar en la selección, es un estilo que tampoco se suele ver tanto en la liga. Entonces jugaron a algo a lo que no están habituados y les alcanzó 50 minutos. Y más con jugadores que no están habituados, o sea, todavía hubieras... Este fútbol que tú planteas de choque son para jugadores como Jiménez, como Herrera, pero ahí yo no comparto tanto la visión, o sea, sí creo que fue interesante, fue muy intensa, pero en este juego físico también cuenta el desgaste de correr, de subir, bajar, de no tener el balón, correr atrás del precisamente balón. Eso es a lo que me refiero, o sea, los equipos que saben jugar a eso, pongo por ejemplo el caso de
el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, no el de este año, sino el que lo hizo grande, Ajá. eran jugadores que entrenaban para ese tipo de fútbol, Ujú. para Sí, cerrarse en 2 líneas de 5, aguantar y luego correr al pelotazo. Pero eran jugadores que así se entrenaron durante 3, 4, 5, 6 años. Y eran jugadores que podían aguantarte 90 minutos, tuvieran la edad que tuvieran. Así estaba Godín, que ahorita ya tiene 36 años más o menos, como está Coque, que sigue ahí, o como estaba en su momento Luis Suárez, o como estaba Griezmann. Eran jugadores que estaban habituados, acostumbrados y entrenados para ese tipo de fútbol. Más allá de que Guardado, que comparto un poco el punto de vista de que saliendo Guardado el medio campo como que se descompuso Por el cambio, ¿no? Fue el cambio, por el claro. cambio. A mí me parece que uno de los errores fue fijar coberturas personales. Si vas a hacer un ejercicio físico tan desgastante en el que no estás habituado, en mi opinión, lo que tienes que hacer es buscar siempre el relevo. Es decir, yo corro en esta zona y fuera de esta zona corre alguien más. ¿Por qué? Porque así optimizas tu eficiencia, optimizas tu cansancio, optimizas tu desgaste y no andas corriendo 60 metros, 80 metros, nada más persiguiendo a una persona. Tú sabes que cubres una marca y luego hay un relevo para ti. Eso que hace que las piernas en la cobertura se cansen menos. Y queden los huecos. Y que queden huecos, efectivamente. ¿Y qué terminó pasando? Pues terminaron sacando al Chucky y terminaron sacando A Vega. A Vega, Que fueron los mejorcitos. que fueron los mejorcitos, pero lo sacaron porque ya estaban desfondados. Sí, hay un error táctico. De hecho, por ejemplo, yo no comparto tanto, digo, reconozco que hubo un gran despliegue físico. Uh-huh. Esa parte sí es obvia, ¿no? Yo lo que no comparto es que haya sido un buen planteamiento. A mí me parece que el planteamiento es mejor cuando tienes el balón en los pies, aún con tus limitantes. No digo que México hubiera tenido el balón todo el tiempo, pero creo que para el tipo de planteamiento si vas a desgastar a tus dos mejores hombres en punta, pues mejor ve y desgasta a Antuna, que te puede correr la misma cantidad de tiempo, pero que no es tan habilidoso con los pies al momento de centrar, y desgasta a otro media punta o a un medio o a un volante que te esté corriendo en la misma lateral y que te cubra con la función de cubrir, de hacer la marca. Creo yo que en ese sentido hubo un error, porque sí, veías de repente recuperando el balón en el medio campo y solo había dos jugadores que salían corriendo, pero uno ya llevaba 20 metros y el otro apenas iba arrancando. Entonces, Chucky no podía hacer, Vega no podía hacer porque no tienen el cuerpo para retener el balón, menos contra 4 jugadores argentinos que te cierran desde todos los flancos, y no tienes un jugador, el más cercano está del otro lado de la cancha, y el medio más cercano está a 40 metros. Era una cuestión brutal. A mí me parece que sí hay un reconocimiento al esfuerzo físico, pero creo que tácticamente no fue tan acertado como pudo haber sido quizá con otras variantes. Sí, a lo mejor habría que matizar. A mí me parece que el planteamiento era correcto, es decir, jugar defensivamente, intentar sacar a Argentina de sus casillas, ponerlo nervioso, jugar con el tiempo en contra. Eso era correcto. ¿Qué es lo que no estaba correcto? Los jugadores Claro. que tienes ahí. Entonces, partiendo de que si dices, bueno, no tengo los jugadores para hacer esto, el planteamiento sigue siendo correcto, pero su ejecución no va a ser la correcta. Entonces tienes que decidir, o pongo otros jugadores o busco otro planteamiento Y que sea efectivo. Y me parece que el gol de Messi obedece precisamente al cansancio, al extremo cansancio. ¿Por qué? Vimos los primeros 25 minutos presionando a México, incluso, si bien no tan adelante, pero sí por lo menos en la media cancha, ¿no? En los 2/3 del medio del campo, o sea, en los 2/4 del medio del campo. Entonces, ahí presionaba,
Herrera no traía una marca personal, pero por ejemplo, cuando recibía a Messi, ¡pam! Ahí va el Salía y encontraba. Incluso al principio no fue Herrera, fue la primera pelota que tocó Messi, nomás le movió tantito, creo que el balón fue guardado, le movió tantito el balón y el otro se fue o sea, se siguió. Pero bueno, al final de cuentas son cuestiones técnicas, ¿no? Lo que yo coincido mucho con lo que dice Lauro. Sí es cierto, no tenías a los jugadores para hacer este tipo de juego. Se cansaron, el gol de Messi obedece a eso. Y el segundo gol, pues, es un poco más circunstancial. A mí me parece, sin irnos muy lejos, ¿qué fue lo que hizo? Yo pienso que esto fue lo que intentó replicar el director técnico, ¿no? Tú ves el partido de Arabia Saudita contra Argentina y la primera mitad es muy similar, es una presión, pero ¿cuál es la diferencia? Arabia Saudita juega a hacer presión muy arriba pero no tanto para contener a los que vienen, sino te quito el balón allá arriba y obligo a todos tus jugadores a que estén allá. Acá se jugó con una presión muy física, pero nunca hubo ese ejercicio como de te presiono a los centrales o te presiono al medio de contención para quitarte el balón. Siempre fue dejo que recibas y te llego al choque, ¿no? Y esos pequeños cambios o esas pequeñas sutilezas en el planteamiento, pues implica que el medio de contención, en lugar de pasársela a Di María o a Messi, se la regrese a Otamendi. Que era lo que sucedía al principio. Que era lo que sucedía al principio y lo que sucedió, por ejemplo, con Arabia Saudita. ¿Qué pasa? Que si tú llegas tarde, los jugadores, es decir, los rivales, te empiezan a tener más tiempo, a pensar más la jugada, a circular la bola, y te van a reventar. Ahora, otra cosa, manteniendo estos dos ejemplos de Arabia y México, ¿no? Los 2 goles que metió Arabia tampoco son un fruto de así de fútbol. Ajá, un fútbol excelso, pero tampoco es una, ¿cómo se puede decir? Una chispa y ya, ¿no? O sea, si tú ves la jugada, toda la jugada responde a un sistema implementado, practicado y repetido hasta la automatización. Que sí, por ejemplo, el segundo es un golazo porque pues, quita dos de tiene una forma habilidad, fantástica, ¿no? Tiene habilidad, pero más allá de la situación del gol, o sea, todo responde a un sistema que está entrenado y ejecutado una y otra vez. Y acá se intentó jugar a algo a lo que no se está habituado, con jugadores que no están preparados para eso, y terminas reventándolos. Ese fue el partido de México. Creo que acabamos por resumir un poco lo que pasó en los diferentes sectores y minutos y aspectos del campo, ¿no? Creo que ya ahondar en esta cuestión de quién fue el mejor hombre, etcétera, etcétera, creo que ya está de más. Más bien, hay otros partidos que fueron, bueno, el mejor partido para mí del Mundial, el España-Alemania, que termina con un 1-1 fantástico, donde me parece incluso que sí España tenía un dominio más del partido, pero Alemania pues continúa con esta cuestión de la mentalidad, de sí también darle talento a esa mentalidad, y de repente llega un chico que hace un año atrás estaba en la segunda división de Alemania, mete un golazo que debía haber metido 5 minutos antes. Uh-huh. El mismo delantero, ¿cómo se llama? Wolfsburg. No, pero el otro, hubo una jugada igualita que no cruzó y terminó sacando el portero con el brazo, ¿te acuerdas? Pero también de Alemania, pero que no fue si fue Gnabry o Musiala. Uno de esos fue Musiala, sí es cierto. Juegazo de la Alemania-España. Y uno de los mejores. Final de la adelantada, que decían que era la de Argentina-México, no. Pero creo que acá los jóvenes de España son los que están dando la cara por su país, por la selección, más que nada. Y Alemania, pues ya también un poco, ya vieja. No vieja, está pero sí. Está en renovación, lo platicábamos la ocasión pasada, ¿no? Va en renovación, pero pues ahí va. Sí, a mí me pareció interesante a pesar de
a pesar de que entre ambos equipos hubo mucha, ¿cómo se dice? Se manifestaron el poderío en tiempos muy marcados. Es decir, el primer tiempo de España prácticamente hizo lo que quiso, incluso empezando la segunda mitad con la entrada de Morata, que marcan el gol, pero curiosamente a partir del gol vienen los cambios de Alemania y se empieza a ver una Alemania un poco más consolidada. Yo creo que también un poco porque ya estaba más a la desesperada. Alemania con el empate le valía, pero al verse ya perdiendo, metieron la carne al asador, se fueron adelante, y si bien digamos que el dominio del juego casi todo el partido fue español, Alemania fue quien tuvo mayores ocasiones de duelos ganados, más remates, más tiros a puerta. Es decir, tenían, si nos vamos a los números, una verticalidad a lo mejor un poco más marcada que la de España, ¿no? Curiosamente los dos empezaron jugando sin un delantero punta, terminaron jugando con delanteros punta y fueron los dos delanteros punta los que metieron los goles del empate. Uh-huh. Eso te habla de una particularidad del sistema que los dos intentan implementar, ¿no? Que es el juego superasociativo o hiperasociativo, que juegan sin un delantero centro y que al final termina, como platicábamos la otra vez con otro compañero, pues esto es de goles y necesitas a alguien que meta gol. Podrás hacer 1000 y tantos pases, pero pues necesitas meter goles. Claro, creo que coincidimos los tres, yo creo que toda la afición coincide que la afición que los vio, que ha sido el mejor partido del Mundial en cuanto a duelo, en cuanto a intensidad, en cuanto a que las necesidades forzaron a los dos equipos a dar mejor de sí mismo. Pero vamos a pasar a otro partido que también fue muy interesante, el Costa Rica-Japón, porque Costa Rica se repone de 7 goles y va y le gana a Japón, que venía de ganarle a Alemania. Me parece que en cuestión de... Tal vez yo lo veo quizá un poco como por la emotividad, ¿no? El decir, pues es un centroamericano que se repuso de una goleada de 7-0, que obviamente es nuestra competencia directa en el área. A mí me encantó que Costa Rica se haya podido reponer mentalmente rápido, ganarle a Japón y pensar incluso en una calificación en lo que le alcance en el siguiente partido. ¿Por qué? Porque también va contra Alemania. Va contra Alemania, entonces pueden pensar en una calificación. Matemáticamente, si mal no recuerdo, los tres, es decir, Alemania, Japón y Costa Rica, pueden clasificarse a la siguiente fase. ¿Cuál es la cuestión? Que Japón se enfrenta a España, necesitaría un empate. No, mentira. Japón necesita, cualquiera de los que se enfrenten necesita ganar. Ellos tres necesitan ganar, cualquiera de ellos. Ganando Alemania, Costa Rica tiene 4 puntos y se clasifica. Japón ganando España o empatando se clasifica porque le ganó a Alemania. Y Costa Rica es la que lo tiene mucho más difícil porque tiene que ganar forzosamente y esperar que Japón no gane. Porque aún en un empate de puntos teórico tiene menos 6 goles. Sí. Entonces tiene casi todo en contra. Sí. Yo de todas maneras creo que Alemania ya está encontrando más su estilo. Creo que es muy notorio que la entrada de Sané en el segundo tiempo, Sané no participó en el primer juego, entró de cambio en el segundo tiempo, está lesionado o está saliendo de lesión y se nota una verticalidad y una contundencia, o sea, una agresividad sobre todo en Alemania, ¿no? Es una agresividad en el ataque que si bien Musiala y Gnabry son muy asociativos y tienen mucho despliegue y mucha verticalidad, Sané creo que te aporta ese toque de ese miedo de te van a marcar un gol, ¿no? Y claro, que habrá que ver cómo llega contra Costa Rica. Yo creo que ganarán Alemania,
y creo que no le va a costar tanto. Sí, aquí yo creo que en ese partido del último de este grupo tendrá que lucir mucho la figura de Keylor Navas para tratar de mantener el cero y esperar que sus compañeros puedan producir aunque sea unas 2-3 jugadas arriba y que una de esas cuaje. Pero adelante, ¿no? Es que iba a pasar al otro marcador sorpresa, que ni tan sorpresa, pero bueno, si quieres pasa porque quería comentar de otro partido, pero porque está el otro partido que fue medio sorpresa, pero que no tan sorpresa. Marruecos que le ganó a Bélgica. No tan sorpresa, ¿por qué? Porque, bueno, Bélgica sí, ya todos creo que teníamos como esa esperanza, ¿no? De ver si la generación dorada de los últimos años de Bélgica podía dar más en este mundial. Obviamente, pues no ha sido así. Tampoco es una sorpresa, no por demeritarlos ni por demeritar a Marruecos, pero un equipo africano que corre más, que tiene más hambre de ganar de repente, pues le termina superando a una generación que sí es muy talentosa, pero que ya está viendo su ocaso. A mí me parece que la cuestión dos cosas. Una, con Bélgica, creo que tienen un problema en cuestión de, pues no sé si se le puede decir así, como de competitividad o de espíritu de competitividad. De Bruyne hizo una declaración, no sé si ese día o un día antes, sobre que están muy viejos para ganar el Mundial. De Bruyne tiene como 32 años, me parece. Sí. Y dices, oye, él hace esa declaración y 2 horas después juega un jugador que se llama Luka Modric, tiene 37 años y te demuestra el despliegue físico que pueden tener un jugador que se cuida y que tiene ese espíritu y esa hambre. Entonces a mí me parece que a Bélgica tiene ese algo en lo anímico, en lo psicológico que les está afectando. Ese mexicanismo. Podría ser. Y de Marruecos, destacar que algo que hemos venido comentando, que ese estigma de las selecciones del continente africano son más músculo, más velocidad, pero poco talento, se está viendo patente más este mundial que el anterior, de muchos jugadores de mucha calidad, mucho despliegue técnico y que además son titulares en grandes equipos en Europa, ¿no? Platicaba la otra vez con creo que contigo, los laterales de Marruecos son titulares en el PSG, en el Bayern de Múnich, el delantero es titular en el Sevilla, no me acuerdo si el mediocampista de contención juega en la Fiorentina, o sea, a lo mejor la Fiorentina no tiene 10 Champions, pero es jugar en un fútbol competitivo de alto nivel. Exactamente. Y esa competitividad diaria de 36 jornadas, más Champions, más Europa League, más copas, más ligas, más amistosos, etcétera, más la Liga de Naciones de África. Con más jugadores, o sea, con más naciones que también tienen jugadores dentro de estas ligas. Entonces, yo creo que eso eleva muchísimo la competitividad de los equipos y de las selecciones del continente africano y se está viendo ahorita. No es una, no son dos, creo que son unas 3 o 4 selecciones que, bien es cierto, no están al nivel de las grandes potencias, pero se ve claramente un camino y un crecimiento hacia futuro de calidad y de desarrollo. Incluso los jugadores jóvenes que, por ejemplo, africanos, que por ejemplo no tienen la salida o quizá la proyección para ir a Europa, pero pues de repente los quieren en un equipo en Japón o los quieren en un equipo en China, en Corea, incluso no veíamos en Arabia, en estos clubes que sus ligas, si bien no son ligas élite, pero que ahora vemos que los jugadores y los equipos están creciendo en eso, en técnica, en folleo físico, en otras habilidades que complementan a un jugador que tiene ciertas carencias. Me parece que es lo que estamos viendo este mundial, que creo que la gran sorpresa del mundial, más que los resultados de los equipos chicos, la gran sorpresa es que nos empezamos a dar cuenta del fruto de esta
interacción de las ligas europeas élites con las ligas sudamericanas, que precisamente Sudamérica crece por esa emigración de jugadores colombianos, argentinos, brasileños, etcétera, a ligas europeas, y ahora las ligas africanas que están siguiendo esa migración. Y que sobre todo se los llevan desde muy jóvenes. Tú estás se está viendo jóvenes de 17 años, 16 años fichando para equipos de alto nivel en Europa, que no entran de titulares evidentemente en el equipo, vamos a decirlo así, en el primer equipo, pero que entran en fuerzas básicas o que entran de suplentes y están fogueando, y el estar ahí todos los días, pues evidentemente te incrementa tu nivel técnico y competitivo, ¿no? Vamos a la historia de Sadio Mané, que era un escuincle cuando se va a probar y le dicen: chavo, ¿de dónde saliste? Uh-huh. E iba a jugar con unos zapatos, sí. Ni siquiera de fútbol. A mí me gustaría hacer también, a modo de reflexión, esto de que tantas veces se habla de la poca competitividad de la CONCACAF y estas cuestiones. En este mundial, al menos desde mi punto de vista, se está viendo cómo estas selecciones, vamos a decirlo así, de nivel medio, cada vez se está nutriendo más, es decir, cada vez hay más selecciones competitivamente hablando más iguales. Las grandes potencias evidentemente siempre siguen siendo grandes potencias, pero el grupo medio se está volviendo cada vez más nutrido, más competitivo, y a mi parecer y a mi modo de ver, la selección mexicana cada vez está bajando más y más y más de más este grupo. Más bien no está bajando. Yo creo que es la selección de las selecciones que se estancaron y estamos viendo el efecto de ver crecer a los demás. Exacto. Sí, bueno, pero estancarte en un deporte donde constantemente se está innovando técnicas de entrenamiento, técnicas de recuperación, técnicas tácticas, la implementación de tecnología. O sea, cuando tienes un deporte que está constantemente avanzando, entendiéndose avanzando como una forma de brindar un mejor espectáculo en calidad, en técnica, en despliegue, etcétera, etcétera, y tú te estancas, pues es lo mismo a irte para abajo. ¿Por qué? Porque después, ¿quién va a voltear a verte si tú ya no tienes que ofrecer lo mismo que me tienen que ofrecer otros, ¿no? Ahí tienes, y creo que esto tiene que ver con la cuestión de dueños de equipos. ¿Cuántos dueños de equipos llevan cuántos años a cargo? Y de ahí vete a cuántos directores técnicos jóvenes han surgido. No te vayas al último 20 años, en los últimos 5 años. De calidad. No. En el fútbol mexicano. O sea, que salgan del fútbol mexicano. Pero es que, bueno, yo pienso que no necesariamente tiene que ver con que sean jóvenes o no. Es decir, ¿de qué te sirve que haya 20 jóvenes, sean futbolistas o sean directores técnicos, si no van y se preparan en la élite? No, a eso voy. O sea estoy hablando... Puedes tener a un director técnico de 35 años o de 40 años o de la edad que tú quieras, pero si no está enterado o no implementa las técnicas que están dando frutos en otros lugares, exacto. Pues de nada te sirve la edad que tenga. No, totalmente de acuerdo, pero precisamente ¿a qué voy con esta cuestión de cuántos han surgido? A precisamente nuevas ideas a implementar, y por eso empecé con los dueños. ¿Cuántos dueños han innovado, han cambiado sus estructuras de entrenamiento? Creo que la última gran estructura que se formó en México fue la del Pachuca. ¿Y hace cuánto tiempo pasó? ¿15, 18 años? Por ahí, que Pachuca realizó sus instalaciones y su Universidad del Fútbol y todo esto, que la verdad era una muy buena idea, pero ¿y luego cómo trasciendes? Pachuca sí ha generado muy buenos jugadores. Irving Lozano salió de Pachuca, que me parece hoy en día es el mejor referente de la selección en cuanto a constancia. Tal vez no es el jugador mucho más talentoso que pueda tener México, quizá pueda haber otros, pero creo que en cuestión de constancia y talento es el que está ahorita, o que yo pongo por lo menos en nivel número 1. Te digo, puede que haya más, puede que haya mejores, pero
yo no detecto ahorita alguno que tenga la constancia y la firmeza de Irving. Y ni lo vas a detectar, o sea, lo platicamos también en el pasado, ¿no? O sea, es un proyecto que debe de ir desde forjando a los muchachos desde fuerzas básicas. ¿Cuántos no llegan? Simplemente, ¿cuántos jugadores son buenos que no llegan? No, pues, sí, mira, te voy a decir, fíjate, Sí, esto está súper interesante, Dani. Un equipo forja jugadores de por lo menos 4 divisiones que generacionalmente llegan a una competencia tipo mundial. Sí, Mundial sub-17 y mundial sub-20. De un solo equipo se forjan alrededor de 40 jóvenes. 40. Ahora, tú tienes 18 equipos. 40 por 18. Y de esos, de los que debutan, ¿cuántos se quedan por equipo? ¿2 o 3? Y te está echando muy arriba. Fíjate, 2 o 3 en cada equipo de 40. ¿Cuántos jugadores? O sea, te sobran 37 jugadores. ¿A dónde van esos 37 jugadores de cada equipo? Y súmale que son 18 equipos. Entonces, ¿a dónde van 300 o 400 y tantos jugadores? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? Se van a la talacha, se dedican a otras cosas. Ahora, vamos a la cuestión. Fuimos campeones de 2 mundiales sub-17. ¿Dónde está la continuidad de esos jugadores? ¿Dónde está? Simplemente dime a 5 jugadores, no nos vayamos tan lejos, 5 jugadores del ganadores del mundial sub 2011. No, pues no. ¿Dónde quedaron? Y era pues el semillero, ¿no? Que deben de llevar la continuidad hasta ahorita. Ajá, ahorita esos jugadores que fueron campeones deberían ahorita ser los jubilados que se dieron la batuta a los del 2017. Sí, pero regresamos a lo mismo. Pero sí, pero también creo que es una cuestión propia o sea, es una cuestión sistemática de la federación. Yo, a ver, podemos poner un símil en cuanto a trabajo de federación. Si nos vamos, por ejemplo, con el caso de Alemania o España. Pero, por ejemplo, España tuvo una generación dorada muy exitosa. Pero podemos hablar de Alemania, que no fue tan exitosa, hablando en cuanto a títulos y logros, pero que se ve el crecimiento, la curva de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, en el 2006, Mundial de Alemania 2006, Alemania da un resultado así mediano. El director técnico era Klinsmann. Le dicen a Klinsmann, ¿sabes qué? Fuiste campeón y todo, y fuiste goleador y una figura de la selección, pero vámonos. Bye. Pero ¿quién se queda? Su segundo, el auxiliar, que era Joachim Löw. Joachim Löw juega los siguientes mundiales, las siguientes Eurocopas, y hay una continuidad en el sistema. Es decir, no tuvimos resultados, pero vemos que el sistema puede seguir siendo implementado. Entonces, el siguiente director técnico viene ya sabiendo qué es lo que se maneja, cómo se maneja y a qué se aspira, y juega. Joachim Löw sale en el Mundial pasado o en la Eurocopa pasada. Y ahí sí ya hay un cambio de sistema, porque se dan cuenta que este sistema que están llevando les está dando muchos resultados en algunas cosas, pero se descuidaron otras cosas, como por ejemplo la generación de un delantero. Y ahorita el director técnico se apellida Flick, tiene ese problema. El sistema les dio muchos jugadores muy talentosos, muy combinativos, pero dejaron de lado la cuestión del delantero centro. Ahorita Alemania tiene problemas para encontrar un delantero centro de renombre y de peso, cosa que antes era prácticamente impensable. ¿Es un problema? Sí, pero también responde a una implementación de un sistema a lo largo de casi 2 décadas. Y aquí se va un director técnico, llega otro, hace otras cosas, se va, llega otro, hace otras cosas, juegan otro sistema, otro modelo.
Se llaman a los mismos jugadores a que jueguen a otra cosa, Sí. y al año siguiente, no, ya no vamos a jugar 4-3-3, vamos a jugar 4-4-2, y al rato, no, contra Argentina, 5-3-2, 5-3-2, dices, oye, ¿a qué le estás buscando, no? Son los mismos jugadores que además en sus equipos juegan a otra cosa. Entonces, si no tienes una congruencia, si no tienes un orden, como sí lo tienen las otras selecciones, que tienen sistemas de juego predefinidas o establecidas, pues es muy difícil que tengas constancia con tus propios jugadores. Y ahí están, se van. Y es un tema de, por ejemplo, ahorita que mencionabas la cuestión de Alemania, ¿no? Alemania tiene jugadores grandes, potentes, o sea, de un físico muy grueso. ¿Y qué juega? A ellos no les cuesta nada jugar al choque. Y que además ya no solo juegan al choque, sino que además juegan a otras cosas. Claro. Pero, por ejemplo, ellos pueden competir por arriba, ¿sí? A ellos les puedes exigir que brincar una línea y retener el balón. A ellos sí se los puedes exigir. Cosa que no le puedes exigir a un jugador mexicano con un físico más pequeño, de menos volumen, y que va solo contra 4 jugadores rivales. O sea, me parece que esos son los grandes errores, y es muy acertado lo que dices. Tienen un esquema que se adecua no solamente a las habilidades que les están enseñando en los clubes y que desarrollan de manera tal vez hasta nata, pero tienen un físico, cuentan con ciertas características físicas. Ahí explotan toda la habilidad del jugador y del atleta. México no tiene un esquema así. A mí me parece que uno de los claros ejemplos de cómo te habitúas a lo que tienes y lo potencializas es la situación de España en el 2008, 2010 y 2012. La mayoría de sus jugadores no eran jugadores altos, no eran jugadores fuertes, eran de estatura más bien baja para el estándar de un jugador de fútbol. ¿Y qué hacían? Decían, no vamos a competir por aire, no vamos a competir por choque, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a cansar. Vamos a mover el balón, tocar el balón. Es que en el fútbol eso siempre nos enseñan. Hay que hacer correr el balón. Uh-huh. No hay que ir a corretear el balón. A no ser que puedas hacerlo. Exactamente. Pero aquí lo que decíamos, lo que yo les planteaba al principio, ¿cómo te defiendes mejor? Teniendo el balón en los pies, haciendo que ruede el balón. ¿Cómo cansas al rival? Haciéndolo correr atrás del balón. Y que México fue lo que hizo. Corrió atrás del balón casi todo el primer tiempo. Y se fundió. Pero bueno, nos queda todavía mucho material por hoy, por esta emisión. Ha sido todo. Quedan muchas cosas que platicar y que resolver, pero las vamos a resolver en nuestra siguiente emisión del día de mañana. Dani, muchas gracias. Lauro, gracias. Muchas gracias. Los veo mañana. ¿Se Sale, quedan? Simón. Sí. Va. Aquí nos vemos. Muchas gracias. Héctor Mondragón se despide de ustedes y síganos escuchando.